Pero vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, esta mañana en el libro en la carta de Santiago en el capítulo 1, Santiago capítulo 1. Vamos a leer del versículo 21 al 25. Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 25. Ese va a ser nuestro texto esta mañana. Y nuestro título, hermanos, es Hacedores de la palabra. Ese es nuestro título esta mañana, que seamos hacedores de la palabra de Dios, no solamente, como dice aquí, oidores, ¿verdad? Sino que podamos nosotros ponerla en práctica, quiere decir eso, que la vivamos, que la practicamos, que no solo la oigamos, sino que la vivamos cada día de nuestras vidas. Dice así la palabra del Señor, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed, dice, hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno, dice, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, dice, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, dice, será bendecido, será bienaventurado, será feliz en lo que hace. O sea, le irá bien en lo que hace, quiere decir. Hermano, en la carta de Santiago, Santiago nos expone no tanto sobre un tema doctrinal en sí mismo, ya que el objetivo de Santiago en la carta es más bien que seamos practicantes. Más que un conocimiento teórico a través de toda la carta, Santiago lo que está buscando en sus lectores es que ellos tengan una conducta piadosa, una conducta con Dios, un caminar con Dios, basado en el conocimiento que ya ellos tenían de la palabra de Dios. Santiago dice, podemos ser buenos oidores del sermón, ¿verdad? Porque cuando dice Santiago la palabra implantada, lo que tiene Santiago en mente es el sermón expuesto, ¿verdad? Por un pastor. Él está pensando en la exposición bíblica, la exposición de las Escrituras. Pero dice, podemos ser buenos oidores del sermón. Y hermanos, como pastor, como uno de sus pastores, creo que nosotros en general somos buenos oidores. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso, hermano? Yo creo que somos muy buenos oidores. Y ese es un buen principio, es un buen inicio que seamos buenos oidores. No podemos practicar la palabra si no somos buenos oidores. Necesitamos ser buenos oidores. Y yo creo que como congregación hemos aprendido y Dios nos ha dado esa gracia de ser buenos oidores de la palabra. Pero Santiago está diciendo, no es suficiente eso, está diciendo, que seamos buenos oidores. No basta solamente oír. Pero hermanos, quizás muchos de nosotros o algunos de nosotros nos hemos conformado o quizás nos hemos estancado en este punto de escuchar bien, pero nos hemos estancado, nos hemos conformado a eso. El problema de esto, dice Santiago, son las consecuencias de ser solamente oidores de la palabra, pero no hacedores. Y él dice que esto es un engaño, dice. Imagínense. Dice que solo oír la palabra y oírla bien, pero no practicarla, dice que es un engaño espiritual. Es un engaño espiritual, está diciendo Santiago. Lo que estamos haciendo, dice Santiago, es un autoengaño. Nos estamos engañando a nosotros mismos, ¿verdad? Estoy en el versículo 22. Dice, engañándoos a nosotros mismos,
ustedes mismos. Ahora, ¿qué es un engaño, hermanos? ¿Qué es un engaño? ¿Qué es engañar? Todos sabemos eso, ¿verdad? Todos sabemos, pero para tengamos una idea lo más amplia posible de lo que es un engaño. Engañar, por ejemplo, es dar a la mentira una apariencia de verdad, ¿verdad? A la mentira disfrazarla de verdad, ese es un engaño. Todos alguna vez quizás nos han engañado, ¿verdad, hermano? Todos sabemos lo que es, y quizás algunos hemos engañado a otros, yo no sé. Ya el Señor nos perdonó por eso también, ¿verdad? Él nos ha lavado con su sangre. Pero engañar es inducir a otro a creer y tener por cierto lo que no es también. Engañar es inducir a otro a creer algo que no es real, que no es cierto. Engañar es estafar. Engañar es producir una ilusión en otro. Algo que él se imagina que es o cree que es, pero realmente no lo es. ¿Cuántos hemos creído cosas que pensábamos que así era, pero después nos dimos cuenta que no era así, era una ilusión? Engañar también puede ser entretener, ¿verdad? Como las novelas, es entretenimiento. El entretenimiento es un engaño muchas veces, ¿verdad? Como la novela. En la novela, el hombre se le declara amor profundo, amor para toda la vida a la muchacha, ¿verdad? O cuando muere alguien llora y cuando se encuentran después de no haberse visto en la novela lloran y quizás muchos de nosotros hasta hemos llorado delante del televisor, ¿verdad? Viendo ahí la escena, ¿verdad? La historia. No levante su mano, pero quizás muchas, ¿verdad? Han llorado viendo las novelas. Pero ¿realmente eso es real? No, normalmente no son historias reales, es nada más entretener, es engañar, distraer, ¿verdad? Distraer a otro. Engañar, hermanos, es negarse a aceptar también la verdad. A veces nosotros mismos no queremos aceptar la verdad, como el avestruz, ¿verdad? Metemos la cabeza y decimos, no es así, no es así. Todos ven que es así, pero nosotros decimos, no es así. Eso nos pasa muchas veces a los padres, por ejemplo, ¿verdad? Los papás nos padecemos mucho de eso algunas veces, ¿verdad? Toda la gente dice, tu hijo esto, tu hijo necesita esto, mira tu hijo. No, dice, mi hijo no es así, mi hijo no puede hacer eso, mi hijo. Y todos saben que la muchacha es así, pero no nos negamos a aceptar la verdad y nos estamos engañando. Engaño es equivocarse. Entonces, todo eso es lo que está diciendo Santiago. Si nosotros, dice, escuchamos la palabra de Dios, pero no la practicamos, en realidad lo que estamos viviendo es una ilusión, un engaño, una estafa, una mentira. Estamos aceptando como verdad algo que no es verdad, dice. Eso es lo que él está diciendo. Santiago presenta esto que es algo realmente terrible, ya que describe un autoengaño en la vida cristiana. Hermanos, ¿cuántos evangélicos habremos en nuestro país que estamos viviendo esta mentira? ¿Cuántos evangélicos habrán en nuestro país? Porque mire cómo está nuestro país. ¿Cuántos evangélicos estaremos en esta experiencia? Escuchando la palabra, escuchando los sermones, pero realmente nos hemos conformado, acostumbrado a oír sermón tras sermón, sermón tras sermón, y no hay transformación, no hay cambios reales, no hay cambios palpables. Y Santiago está diciendo, eso es algo trágico, dice él. Que tú escuches la palabra de Dios, que fue dada por el Señor para nuestra bendición, para nuestra bienaventuranza, y que tú la estés escuchando, pero que no estés recibiendo los beneficios de escuchar la palabra de Dios. Y si te pasa eso es que te estás engañando, dice Santiago. Le decimos a los demás, somos cristianos, cristianos evangélicos, de los de a de veras decimos nosotros. Y nos decimos a nosotros mismos, ¿verdad? Soy evangélico, soy cristiano. Lo soy.
pero solo es un engaño, dice Santiago. Pues la evidencia dice otra cosa, no hay cambios, no hay transformación, si seguimos igual, sigue igual el matrimonio, quizás peor, la familia en vez de mejorar, las relaciones están peores, nuestra situación en general quizás no ha mejorado, no hemos cambiado lo que deberíamos o se supone que deberíamos de cambiar. Y ese es el problema. Ahora, esta mañana, hermanos, vamos a ser honestos delante de Dios. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren ser honestos? Porque eso es lo que Santiago está hablando, ¿verdad? De ser honesto, hacer un autoexamen, cada uno en forma personal delante de Dios, porque Dios es el que conoce nuestros corazones, ¿verdad? Él es el que pesa nuestros corazones. Él es el que pesa nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está mi vida? Preguntémonos eso delante del Señor esta mañana. ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está su matrimonio, hermano? Los que estamos casados. ¿Cómo está su familia? Los jóvenes quizás pudieran preguntarse, ¿cómo está mi relación con mis padres? ¿Cómo está mi trabajo, mis estudios? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy viviendo? Pudiéramos preguntarnos, ¿cómo están mis pensamientos, la meditación de mi corazón delante de Dios? Algo ya más profundo. ¿Cómo está mi pensamiento? ¿Cuánto he cambiado? ¿Cuánto sigo cambiando? ¿Cuánto he cambiado? ¿Cuánto ha cambiado usted el último año? ¿Cuánto ha cambiado usted durante lo que va de este año? Van 6 meses ya, 7 meses estamos terminando hoy, ¿verdad? Mañana comenzamos el 8º mes del año. ¿Cuánto ha cambiado en estos 7 meses? ¿Cuánto ha cambiado, hermano, delante del Señor? Estos 7 meses del año 2016, ¿hemos mejorado nuestras vidas? ¿O estamos igual que en enero que comenzamos el año? ¿Cómo se considera usted? ¿O desde cuándo no vemos un cambio significativo en nuestras vidas, en lo que nos rodea, en lo que hacemos? O quizás peor, algunos pudieran decir, yo no tengo en mente un cambio, algún momento en mi vida que haya habido un cambio radical, una transformación en mi vida, un giro en mi vida. Yo no tengo en mente eso. Ahora, hagamos un paréntesis. Y al hablar de los que oyen, estamos hablando de todos nosotros, ¿verdad? Pero piensen en los que no oyen, hermano. Por un momento, pensemos en los que no oyen. Esos son los que no están aquí esta mañana, los que no se congregan, los que se congregan allá de vez en cuando y de vez en donde, algo así dice el dicho, ¿verdad? Los que no escuchan la palabra, los que ni siquiera oyen la palabra, la predicación del evangelio, de una manera periódica, o aquellos que aún a veces en la misma iglesia, hermanos, no se sientan nunca a escuchar la palabra de Dios, porque tienen un problema, no sé, rasquín, ¿verdad? Quizá en los pies, y no se pueden estar quietos, y no que andan viendo y andan ayudando, y si hay alfa van a alfa, y si hay membresía van a membresía, y si hay parqueo van al parqueo, y si hay niños van a donde los niños, y si hay jóvenes van donde los jóvenes, pero nunca los vemos sentados aquí, atentos, escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de los que no oyen como deberían de oír. Ahora, esta mañana no hablaremos de ellos. En este sermón no vamos a hablar de los que no oyen, sino de nosotros, los que oímos. De usted que está sentado aquí poniendo atención, de nosotros que nos congregamos y ponemos atención a la palabra de Dios. Esta mañana no tenemos palabras para los que no escuchan, porque ya Santiago habló de ellos en el versículo 19, si usted ve el versículo 19. Habló de los que no escuchan ahí antes del versículo que comenzamos a leer. Estos en realidad no tienen esperanza.
ya que la palabra implantada, hermanos, es la única esperanza para el pecador impenitente que no ha sido perdonado. Entonces, como dije hace un momento, la palabra implantada, hermanos, es el sermón preparado por los pastores que trabajan cuidadosamente en las Escrituras para alimentar al rebaño de Cristo. La palabra implantada es la palabra expuesta por los pastores que trabajan en el texto, en la palabra de Dios, para traer un mensaje claro, para exponer, para iluminar las Escrituras de tal manera que las podamos entender. ¿Está entendiendo, hermano? Creo que sí, estamos hablando algo que hasta los niños pueden entender. Entonces, porque dice Pablo a los Corintios que ya que Dios dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, venir, congregarnos para sentarnos a escuchar un sermón, esperando que los pastores hayan hecho su trabajo, ¿verdad? De buscar al Señor, de estudiar la palabra y de preparar un sermón que sea claro, conciso, lo más claro posible, que los pastores hayamos hecho nuestro trabajo. Hermanos, eso es la primera parte, ¿verdad? Y por eso estamos aquí, gloria a Dios, ¿verdad? Estamos aquí por eso. Ahora, pero no vamos a hablar tanto de eso esta mañana, sino de lo que pasa después que escuchamos el sermón. Amén, hermano. De lo que pasa cuando usted se levanta de su silla y se va a su casa y mañana siguen sus actividades diarias, de lo que pasa durante la semana. Ahora, hay tres cosas aquí que quisiera mencionar acerca de cómo ser hacedores, o para que seamos hacedores de la palabra de Dios. Lo primero que dice el versículo 21 es que debemos ser, dice, debemos de desechar, dice, algunas cosas. Desechar, necesitamos desechar. Cuando usted viene y se sienta a escuchar la palabra de Dios, para que usted después pueda ser un hacedor de la palabra de Dios, usted tiene que hacer estas dos cosas. Y diría yo que esto es cuando se sienta uno a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Entonces dice, tú necesitas desechar, dice, o sea, hacer a un lado, tirar al basurero, botar quiere decir. Y menciona Santiago dos cosas aquí. Si una persona escucha la palabra de Dios, pero no desecha estas dos cosas, difícilmente va a ser y se va a convertir en un hacedor de la palabra de Dios. Y hay dos cosas aquí en el versículo 21. La primera es, dice que desechemos la inmundicia. Y en segundo lugar, que desechemos la malicia. Son dos elementos necesarios para tirarlos al basurero. La palabra inmundicia, hermano, lo que quiere decir básicamente es suciedad. Debemos desechar la suciedad. O sea, metafóricamente significa contaminación o suciedad moral, o sea, el pecado. Entonces, lo que está diciendo Santiago es que cuando venimos y vamos a escuchar la palabra de Dios, necesitamos tener una actitud o un deseo, venir con la predisposición, no de a ver cómo va a estar el mensaje, si me va a gustar, a ver si es un tema que a mí me gusta o si es un tema que no me gusta, o para quién es el mensaje, o hoy sí que hoy le hablaron a aquel, ¿verdad? Hoy estuvo bueno porque ese mensaje era para el fulano, para el sutano, y qué bueno. No, esa forma no se va a convertir la persona en hacedora, sino que debe de venir con la intención de que va a despojarse uno mismo, que el oidor se va a despojar del pecado, que venimos a exponernos a la palabra de Dios, no para entretenernos, sino para despojarnos, para ver cómo la palabra nos ayuda, cómo la palabra nos ilumina, cómo la palabra nos indica el camino. Pero nuestra intención al venir a escuchar la palabra de Dios es
dejar el pecado cada día más atrás en nuestras vidas, la suciedad, la inmundicia del pecado, en cualquiera de sus formas. Amén, hermano. Entonces eso es lo que está diciendo Santiago. Debemos escuchar el consejo divino con una actitud de sumisión y rendición a las sagradas escrituras. Y número 2 dice que debemos desechar la malicia, que denota maldad, denota malignidad. Malicia no se refiere a la como nosotros normalmente la usamos, el término malicia, ¿verdad? Que decimos, ay, qué maliciosa aquella, ¿verdad? Porque toma unas poses no sé cómo, así como artista, como modelo, ¿verdad? O malicia porque, ay, qué malicioso el muchacho aquel, ¿verdad? Porque enseña usted imagínese, porque yo no tengo mucho músculo, pero que el muchacho, ¿verdad? Que sale ahí con los músculos enseña, qué malicioso, dice aquel. No se refiere a esa malicia, sino que malicia básicamente quiere decir un doblez. Debemos recibir la palabra de Dios con un corazón sincero, no con prejuicios o actitud sospechosa o de desconfianza a la palabra de Dios, sino que venimos con nuestro corazón, como nos dijo hace 2 domingos, ¿verdad? ¿Se acuerdan los de debajo del puente? Es que yo les quiero hablar así de pechito, nos dijo. Pues esto quiere decir, ¿verdad? Un poco, ponernos de pechito ante la palabra de Dios, ponernos de pechito, ¿verdad? De decir, aquí estoy. Dale, ¿verdad? Señor, háblame. Señor, aquí está mi vida, yo te necesito y háblame esta mañana. Usa al predicador, usa al pastor. Señor, aquí está mi vida, Señor. Pero no estamos con una actitud maliciosa, prejuiciosa, diciendo, ay, eso a saber, quizás por mí lo dijo el hermano. Ah, es que eso lo dijo por fulano, es que esa actitud maliciosa, dice, hay que desechar la malicia. Amén, hermano. Para poder convertirnos en hacedores, debemos recibir la palabra de Dios tal cual es la palabra de Dios. Ahora, si no desechamos estas 2 cosas, será bien difícil, porque la palabra no va a ser implantada, no va a penetrar y va a ocurrir como dijo Jesús en la parábola del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. Pudiéramos decir, el predicador dio su mensaje, ¿verdad? El pastor dio su sermón, pero parte de la semilla cayó ¿a dónde? Junto al camino. Cayó junto al camino, y junto al camino era donde la gente pisoteaba, y entonces era terreno duro. Entonces la palabra quedaba superficialmente, no se implantaba, no penetraba, y entonces venían las aves del cielo y se la comían, rapidito desaparecía esa semilla y se volvía la semilla infructuosa. Y esa es la idea aquí. Entonces, número 1, para ser hacedores de la palabra de Dios, debemos desechar el pecado y debemos de desechar la malicia, la sospecha. Amén, hermano. Número 1. Número 2, versículo 23 y versículo 24. La palabra, estamos diciendo, debe de ser implantada para que cumpla su propósito. Debe de enraizarse, en otras palabras, para permanecer, debe de penetrar. Y entonces Santiago usa el ejemplo de un espejo y compara la palabra con un espejo, porque es un ejemplo que todos vamos a entender, ¿verdad? ¿Cuántos se vieron en el espejo esta mañana, hermano? Se vieron, ¿verdad? Si dice que no, porque usted es mentiroso quizá. Nos vimos en el espejo esta mañana, ¿verdad? Y vimos algo hermoso en el espejo. ¿Usted vio algo hermoso, hermano? Algo lindo vio usted en el espejo. Entonces, Santiago ocupa el ejemplo del espejo. Y dice que cuando nosotros venimos
a sentarnos y a escuchar el sermón, la palabra de Dios, entonces es como cuando nos presentamos delante del espejo en la mañana o a cualquier hora del día. Es semejante a eso, dice, cuando nosotros venimos, ¿verdad? Por eso la exposición debe de ser la exposición de la palabra, y entre más luz tenga la exposición, más le va a permitir a la persona verse a sí misma. Entonces aquí lo que estamos es presentando un espejo para que usted se vea delante de ese espejo y a ver si no nos asustamos. Dice, porque es como el hombre natural que contempla su rostro natural delante del espejo. Pero cuando estamos delante del espejo, hermanos, es un momento en el día, ¿no es cierto? Cuando nos arreglamos, nos peinamos, se maquillan ustedes las damas, pero después nos vamos del espejo y durante todo el día quizás no nos vemos en el espejo, o a veces sí, pero no pasamos todo el día en el espejo así, ¿verdad? Sino que el espejo lo dejamos en la casa, algunas quizás lo andan ahí en su cartera, un espejito. Entonces, la palabra de Dios, dice Santiago, hermanos, es el espejo espiritual en el que debemos de ver nuestra apariencia natural. Ese espejo en el cual debemos de vernos tal cual somos, como Dios nos ve a nosotros. ¿Cómo luce usted? ¿Cómo lucimos nosotros delante de Dios? La palabra de Dios es el espejo que nos muestra cómo Dios nos ve. Cómo Dios nos ve. Porque la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, es el instrumento del Espíritu Santo. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es el instrumento. El Espíritu Santo sin la palabra, hermanos, y ese es otro gran problema que hemos tenido en nuestro medio por años en la iglesia. Se habla mucho del Espíritu, se falsifica el Espíritu Santo, pero no se toma en serio la palabra de Dios. Y usted puede sentir la presencia del Espíritu Santo, puede tener una gran experiencia espiritual, pero si usted deja la palabra no va a cambiar. Por eso estamos como estamos, porque hemos desechado la palabra de Dios. Ya sea porque no la oímos, ya sea porque solo la oímos, ya sea porque los pastores no la exponemos como deberíamos de exponerla, o cualquiera de las cosas que estamos mencionando. Entonces, pero la Escritura es el instrumento de la palabra del Espíritu Santo, para que nos revele quiénes somos nosotros y quién es Dios. Entonces, el pastor fiel debe de exponer las Escrituras y poner a la congregación delante de ese espejo para que nos examinemos y nos evaluemos a la luz de ese espejo y podamos ver nuestro estado real y no engañarnos, está diciendo Santiago. Nos engañamos porque ese espejo está muy opaco, como los indios, ¿verdad? Que usaban espejos, no existía el vidrio, no lo habían, y usaban espejos, pero el rostro se miraba así, no claramente. Pero hoy tenemos unos espejos maravillosos, y la palabra de Dios es un espejo maravilloso, hermano, que nos muestra quiénes somos. Pero el problema, dice Santiago aquí en estos versículos, es que el que se mira en el espejo se va, ¿y qué pasa después? Se olvida cómo era. Y por eso puede tener a alguien que aunque se vio en el espejo, pero todo el día se va y piensa que es una gran belleza, ¿verdad? Y todos lo ven que es como feíto, ¿verdad? Lo ven a uno bien feíto y uno se cree, como dicen la divina garza, ¿verdad? Bien guapa, bien guapo, ¿verdad? Pero uno se olvidó de cómo era. Entonces, eso ocurre, dice Santiago, es como, la idea es cuando nos levantamos y nos vamos de la asamblea, termina el sermón y nos vamos. Es que la verdad comienza cuando nos vamos, hermanos.
Cuando nos vamos, cuando nos levantamos y nos vamos allá para el parqueo y salimos y vamos a nuestras casas, a nuestros trabajos, ahí comienza la realidad. La realidad no es tanto dentro de las cuatro paredes. Y eso ha sido un problema también. A veces hacemos un montón de cosas y manipulamos a la gente y producimos supuestamente un mover del Espíritu Santo dentro del templo, pero la gente se va a sus casas y siguen igual, siguen peor, no hay cambios. Es por lo que estamos hablando. Entonces la realidad es cuando nos vamos, dice Santiago, y la idea es que nos vayamos, que fuimos expuestos, pero que no olvidemos, sino que seamos retenedores de la palabra. Debemos ser retenedores para que podamos ser hacedores. Debemos desechar estas cosas, pero debemos ser retenedores de la palabra. Por eso hay muchas cosas que pueden ayudarnos. Y quisiera, para terminar este punto, hablar un poquito de eso. Porque Jesús dice que la palabra, dice, después de caer junto al camino, otra parte cayó en pedregales. Y como no había forma de que la raíz profundizara, entonces cuando vino el sol, cuando vino la prueba, dice, entonces la planta se secó, se ahogó y se volvió infructuosa también la semilla. Y eso es lo que pasa cuando no retenemos la palabra de Dios. Escuchamos el sermón de nuestros pastores, escuchamos la exposición de la palabra, pero la dejamos hasta allí, nos vamos y nos olvidamos de la palabra de Dios, del sermón, del consejo que Dios nos trajo. Y entonces se vuelve infructuoso. Y si eso se repite una, otra, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, entonces nos estamos engañando, dice Santiago. Y Dios no quiere eso, que tú te engañes. Nosotros no queremos eso. No queremos eso para nadie, ni para nosotros mismos. La raíz necesita profundizar. Entonces, algunas cosas que nos pueden ayudar, por ejemplo, anotar, ¿verdad? Si usted anota. Pero lo que hemos hecho, además de que usted anote, y deberíamos de anotar, hermano, ¿pero para qué? ¿Por qué vamos a anotar? Porque anotar nos ayuda a retener la palabra, porque tenemos una actitud dispuesta a la palabra. No porque el hermano fulano, no porque el pastor quiere, no, porque Dios quiere que la retengamos. Y nosotros tenemos ese problema, todos los seres humanos espiritual, que se nos olvidan muchas cosas, pero se nos olvida fácilmente la palabra de Dios. Entonces, anotar puede ayudar. Pero por eso, hermanos, dentro de esta idea es que lo que queremos hacer en los grupos pequeños de discipulado no es repetir el sermón, como lo hemos dicho muchas veces, sino es que podamos retener la palabra. Que el trabajo en el grupo de discipulado, en el grupo pequeño de discipulado, por eso son pequeños, para poder tener una interacción personal. Si el grupo es grande, usted no va a poder hacer eso, a no ser que haga grupos pequeños al final o de alguna manera, pero para que haya interacción personal y participación y discusión. Pero ¿cuál es el objetivo? Que retengamos la palabra de Dios. Si ni siquiera hemos retenido el sermón del domingo, ¿para qué le va a meter otra cosa al hermano? No va a servir de nada. Es como que estar tirando semilla junto al camino y entre pedregales. Y es lo que queremos evitar, que no ocurra eso. Entonces, para tener un tiempo durante la semana, para que juntos, en cooperación mutua, discutamos el sermón dominical. Para ver que, hermanos, si la estamos practicando. Por ejemplo, cuando estuvimos hablando de la membresía, ¿qué le tenía que usted? Lo primero que le tenía que preguntar a su grupo, no sé si lo hicieron los líderes, ¿es usted miembro? Solo con esa pregunta podía pasar horas ahí.
Ah, fíjese que no. Ahí usted, ¿por qué? Ah, y ahí pueden salir un montón de cosas, imagínese. Y ahí usted puede ser de bendición, ayudar a esa persona, orientarla, saber lo que la gente está sintiendo, lo que los hermanos les preocupa, todas esas cosas, y poderle servir y ayudarle a superar esas cosas. Por ejemplo, hoy, esta semana, usted puede preguntar, aquí en el bosquejo hay preguntas, ¿verdad? Y usted puede decir, hermano, ¿y usted cómo ve este año, dijéramos? ¿Cómo siente usted que ha cambiado su vida este año? Entonces, quizá le va a decir, hermano, siendo honesto, yo no, este año realmente no, yo no he visto cambios, no he visto mejora en mi vida espiritual. Al contrario, quizás. Pero ¿y por qué cree usted que ha pasado eso, hermano? Y usted empieza a ministrarle. Y entonces cobra sentido y hacemos un trabajo en equipo como Dios quiere que lo hagamos, sobre edificando sobre lo que el Señor está trayendo a través de los pastores. Entonces, nuestras necesidades personales van a ser expuestas allí y la palabra va a encontrar manera para que la podamos poner en práctica para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Amén, hermano. Mire lo que dijo este hermano Warren Wiersbe. Dijo, cuando el Hijo de Dios se mira en la palabra de Dios, dice, mira al Hijo de Dios en mayúscula, mira a Jesús en la palabra y es transformado por el Espíritu de Dios para compartir la gloria de Dios, para disfrutar de la gloria de Dios. Pero imagínense si seguimos en conflictos. Yo no sé si a veces pasan años y seguimos en pleitos con la tía, con la abuela, con el sobrino. No hemos podido perdonar. No hemos tenido la fuerza de ir a visitarlo y decirle, perdóname, yo te ofendí. Y cosas como esas. ¿Por qué? Porque no estamos implementando la palabra de Dios. Quizás tuvimos una discusión con nuestro hijo, quizás como papá lo traté mal a mi hijo, pero la palabra de Dios que viene y entonces vamos y recibimos la fortaleza de decir, hijo, perdóname, yo te hablé de una forma que no debía, perdóname, yo le pido a Dios que no volverlo a hacer, pero vos también ayúdame, ¿verdad? Y entonces vamos viendo cómo implementamos la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Se entiende, hermano? Entonces usted necesita un grupo pequeño, alguien que esté más de cerca para que lo conozca, pues. Si hay en el grupo pequeño, por eso hay problemas y ahí nos conocemos y nos rozamos más. Claro, si ahí pero esa es la oportunidad para aplicar la palabra, para practicar la palabra, para perdonarnos a los que nos ofenden, para trabajar juntos, para aprender a convivir con otros y poder ser transformados. Pero por último, hermano, número 3, versículo 25. Para ser hacedores de la palabra, hermanos, debemos de verla como nuestra única esperanza. La palabra de Dios es nuestra única esperanza. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿A qué se refiere la perfecta ley, hermano? Se refiere a las Escrituras. Se refiere a las doctrinas de la gracia de Dios. Se refiere, dice, la de la libertad. Dice, y persevera en ella, dice. Entonces, y no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Se recuerda el Salmo 1, hermano. ¿Qué dice el Salmo 1? Dice que el varón que no anduvo en consejo de malos, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cómo va a ser esa persona que retiene y medita en la palabra de Dios? Dice, va a ser como un árbol junto a las corrientes de las aguas, dice. Como plantado ahí en las rivieras, en la riviera del río, donde está absorbiendo el agua, y entonces dice, siempre va a tener fruto, su hoja no caerá, estará verde.
Y es lo que está diciendo Santiago. Dios tiene una gran bendición. Él ha preparado. El deseo de Dios es que seas bienaventurado, seas bendito, seas feliz, recibas la gracia de Dios, está diciendo. Pero se está desperdiciando esto. Pero dice, la palabra es la perfecta ley. O sea, si no vemos nosotros la escritura, la palabra de Dios, hermanos, la Biblia como la palabra de Dios, el hermano Mauricio estuvo compartiendo la semana pasada solo la escritura. Y estamos ahondando en eso. Solo la escritura. Ahora, pero si pasa lo que pasa normalmente, tristemente, amados hermanos, en nuestras vidas, de que usted, como algunos muy honestamente dijeron el otro día, no, yo no leo la Biblia, la leo una vez a la semana, no, todos los días, no, 3 veces al día, a la semana, no, una vez a la semana, no, y ¿cuándo la lee? Pues el domingo. Si yo no leo la Biblia, ¿qué pensarían ustedes de mí? Si yo no leo la Biblia, ¿creen que yo tomo en serio la Biblia? ¿Creen que realmente en lo hondo de mi corazón la Biblia es importante? No. ¿Creen que, por qué? ¿Saben por qué? Porque en el fondo no creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Eso es lo que pasa en el fondo. Porque si yo estoy convencido que es la perfecta ley, es la ley perfecta, es el consejo perfecto de Dios, hermano, yo la leería todos los días. Pero si yo no la leo, no la abro, no medito en ella, no pregunto por ella, no la estudio, entonces es porque la Biblia realmente no es tan importante. No es nuestra única esperanza. Pero alguien que se va a convertir en un hacedor es alguien que ve la Biblia como lo que dice Santiago, como la perfecta ley, como el consejo perfecto de Dios. Como dice la Escritura, es la palabra inspirada por Dios. Como dice Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es soplada, que la Biblia es la palabra que Dios habló. Pero ¿qué decimos nosotros los evangélicos? Dios me habló. ¿Y cómo te habló? Es que la profeta llegó y me dijo. Fíjese. Esa es la palabra de Dios, lo que dijo el profeta, lo que dijo el pastor, lo que dijo el fulano. Es que yo escuché una voz y me dijo que fuera y me ahorcara. Dios me habló. Tiene que haber sido Dios. Inventamos, pero la misma Escritura dice que la Biblia es la palabra inspirada, es la palabra soplada. Es la palabra de Dios, es la palabra hablada por Dios. Es lo que Dios dice. Es la perfecta ley. Como dice el Salmo 119 o el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta. Cuando vemos la palabra de Dios perfecta, sin defecto, inerrante, y la vemos como la palabra de Dios, las Escrituras, entonces vamos a tener un aprecio tal por ella que la vamos a meditar, la vamos a retener, vamos a hacer todo lo necesario para retenerla, y entonces vamos a disfrutar de la bienaventuranza de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros, para usted, para mí? Que seamos como ese árbol plantado junto a las corrientes, que aunque venga el viento como cantábamos hoy, aunque venga la tempestad, pero ahí está el árbol bien plantado, bien verde, dando sombra, dando fruto, bendiciendo a otros, etcétera, etcétera. Qué lindo lo que Dios quiere, hermano. Pero cuando vemos la palabra
como ese tesoro, esa única esperanza, la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pablo estaba leyendo, toda la escritura, le dice a Timoteo, es inspirada por Dios, hablada, útil, dice, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo el hombre de Dios, la mujer de Dios, cómo vamos a poder estar listos, preparados para toda buena obra? ¿Cómo? Cuando la palabra de Dios ha hecho su obra, su efecto en nuestros corazones, cuando hemos venido a ser hacedores de la palabra de Dios, entonces vamos a ser bienaventurados. Vamos a ser bendecidos y vamos a ser de bendición. Dice, es la ley de la libertad, dice. La ley de la libertad. Dice, la de la libertad, la palabra que produce libertad en el corazón, que nos liberta. Hermano, nos liberta de tantas cosas. Nos liberta del rencor. Nos liberta de nuestro mal carácter, nos liberta de nuestras malas costumbres. La palabra de Dios nos liberta, la perfecta ley de Dios nos liberta, nos hace libres. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mire, yo estaba sorprendido sinceramente mientras les hablaba a la familia. La verdad que Dios preparó todo el ambiente ahí, porque imagínense celebrar 50 años de matrimonio en estos tiempos y en el mundo que ellos han crecido y han vivido allá en Estados Unidos, sin nada de Dios. Era un gran ejemplo ellos. Mi tío tiene Parkinson, ¿verdad? Entonces, ahí está mi tía con él. Ellos no han tenido al Señor en sus corazones. Realmente, ni mucho, nada, casi conocimiento de la Biblia. Era un gran ejemplo para todos los que estaban ahí. Pero mire, hermano, ver las caras, entre más íbamos profundizando en Génesis 2, hablando del matrimonio y los principios, más se agarraban de la mano, fíjese. Cuando comencé a hablar, no tenían la mano agarrada. Y cuando fui hablando del matrimonio, fui que fueron agarrando las manos. Y cuando ya al final, bien topaditos estaban todas las parejas. Y sus rostros, hermano, llorando un montón de ellos. Llorando de verdad. Porque la palabra de Dios que impacta. Pero ellos nunca habían oído esas cosas desde la Biblia. Nunca habían escuchado que las maravillas de la ley de Dios, hermano. Y fue porque la palabra de Dios, hermanos, y confiamos, como dijo el profeta Isaías, que la palabra de Dios no volverá a él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual él lo ha enviado. Pero muchas veces nosotros ya nos hemos acostumbrado a oír, pero se nos ha olvidado, y es lo que Santiago está diciendo. Pero Dios no quiere eso. Y esta mañana vamos a orar. Pero usted delante de Dios, porque esto, te hable con el Señor. Usted dígale cómo usted está, pues, si Él ya lo conoce, ya la conoce. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Y pidámosle al Señor, Señor, dame hambre por tu palabra. Yo quiero ser un hacedor. No quiero ser alguien que contiende con la palabra, sino alguien que es dócil a la palabra. Alguien que tiene una clara disposición para obedecerla, que tiene una actitud humilde ante la palabra de Dios y se somete, inclina su cerviz, ¿verdad? La dobla, su rostro delante del Señor, delante de su palabra, para decir: Señor, quiero caminar en tu palabra. Entre los hijos de mi tía,
2 de ellos, los 4 hijos están casados. Y fíjese que uno de ellos, ella, mi prima, se estuvo separada del esposo por mucho tiempo. Y hace un tiempo atrás regresaron por la misma influencia, ¿verdad?, del matrimonio de ellos. Y entonces y verlos y expresar cómo, o sea, cómo se fortalecieron, cómo se dieron cuenta de la importancia y que vale la pena pelear por nuestros matrimonios, hablando de los matrimonios. Y verles dar algunos pasos y recibir la palabra de esa manera. Eso es lo que está hablando Santiago aquí. Que seamos, dice, la palabra implantada, y como dice los versículos anteriores, dice que la palabra implantada que nos hizo renacer, la palabra de Dios que nos hizo nacer de nuevo. Solo la palabra de Dios puede producir nuevo nacimiento con la acción del Espíritu Santo, claro, la acción de la palabra y del Espíritu, las dos cosas juntas. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, dice, de la ley del pecado y de la muerte. Pero terminemos esta mañana. Dice, este será bienaventurado en lo que hace, termina el versículo 25. ¿Quién es este? El que no se olvida de la palabra de Dios cuando la recibe. El que cuando la recibe desecha la inmundicia y la malicia. Y aquel que ve en la palabra esa perfecta ley, ese perfecto consejo, que ve que la palabra de Dios es suficiente, ese dice, va a ser bienaventurado en lo que hace. Le va a ir bien, pues. ¿Cuántos quieren que les vaya bien, hermano? Todos queremos que nos vaya bien, ¿no es cierto? Pero ¿cómo le va a ir bien? ¿Cómo me va a ir bien? Más si yo digo que soy un cristiano, ¿cómo me va a ir bien si no he tomado en serio la palabra de Dios? No, nos va a ir bien. La Biblia dice eso. A algunos en el mundo les va supuestamente bien, pero el camino ancho lleva ¿a dónde? A la perdición, es un engaño. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces la única manera real es de ser bienaventurado, o sea, que nos vaya bien, es cuando la palabra de Dios la hacemos, la practicamos, está diciendo Santiago. Solo el hacedor de la palabra, el que la pone en práctica, el que se somete a ella, recibirá los beneficios de la palabra de Dios. No te conformes, está diciendo Santiago. Y yo se los digo esta mañana, hermanos, amados hermanos, no te conformes con solo oír y ser un buen oidor de la palabra de Dios. No, anhelemos, digámosle al Señor, Señor, yo quiero caminar en tu palabra, quiero ponerla por obra cada semana, Señor. Quiero ver tu palabra obrar en mi vida, en mi matrimonio, con mis hijos, los jóvenes. Señor, quiero ver tu palabra. No solo quiero oírla, Señor, quiero vivirla, quiero practicarla en mis relaciones con mis hermanos en la casa, en la forma en que me relaciono con mis papás, en el tiempo que te dedico para servirte, en mi esfuerzo para prepararme para el futuro. Y en todas estas cosas, Señor, quiero ver tu palabra en mí. ¿Qué tal si oramos esta mañana, amados hermanos? Oramos esta mañana y venimos delante del Señor. Que usted pueda decirle al Señor.